¿Listos? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos. ¿Qué significa apostatar de la fe? Dejar de creer en lo que hemos creído, dejar de creer en Jesucristo. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Qué feo está eso, ¿verdad? Espíritus engañadores no se refiere a que venga un demonio y se le va a presentar, no. Espíritu se refiere a humanos, así es que aguas. Espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, ahí le va una doctrina de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Nuevamente, fíjense, que tienen cauterizada la conciencia y dice, prohibirán ¿qué? Casarse. Se da cuenta que la voluntad de Dios no es que usted se quede solo, sino que se case. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se reproduzca, para que tenga hijos, para que tenga una pareja con quien convivir, para que sea una sola carne, para que vivan en unidad, para que se amen. ¿Prohibirán qué? Casarse. Hay lugares donde prohíben casarse, ¿ya sabía? Y mandarán, hay algunas religiones donde prohíben casarse. Dice, pero que no nada más eso, sino mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, usted puede comer camarones, langostinos, puede comer ostiones. La pata de mula no, porque tiene mucho, no se la recomiendo, pero si quiere comer, coma. Usted puede comer de todos los alimentos, pero ¿qué? Con acción de gracias, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, por lo que dice el versículo 4, fíjense lo que dice. Porque todo lo que Dios creó es bueno, imagínense. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y luego dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios, fíjense, y por la oración es, ¿qué? Santificado. O sea, ya no hay animales inmundos. Solamente que no se come una rata, ¿no? Ni una lagartija tampoco. Pues está feo, ¿no? Hay lugares en el sur donde se los comen, qué bueno. Pero por lo menos a mí me dan asquito. No sé usted. Yo conocí unos familiares que se comían unas ratas ahí. Mejor ni digo porque al rato van a escuchar este audio. Y luego que comían lagartijas también. Dicen que sabían a pollo. ¿Quién sabe si será cierto? ¿Usted cree? Unas lagartijas así doraditas, asaditas, con chilito. Bueno, el caso es que usted puede comer de todo. ¿Sí sabía? De todo absolutamente puede comer. ¿Por qué? Porque cuando usted ora por ese alimento, cuando se va a comer un cóctel de patas de mula, en el nombre de Jesús yo declaro este alimento santificado, libre de amibas, y que declaro que me hará muy buen efecto en mi estómago, y si lleva amibas, pues que las deseche mi cuerpo. ¿Qué tal? Y declaro que no me hará daño, que hará el efecto que tiene que ser en mi cuerpo. Le doy gracias a Dios por estos alimentos, ¿sí? Cuando usted ora, santifica los alimentos, porque dice que por la oración es santificado, pero también por la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Que usted va a declarar que esos alimentos están completamente limpios para que su estómago los reciba como los debe recibir, que no le caerán mal. Cuando usted ora por los alimentos puede comer cualquier alimento, ya no hay alimentos inmundos. Pero los judíos, ¿usted cree que siguen comiendo camarones, ostiones? Ellos no comen, ¿sí sabe que no comen? Porque para ellos siguen actuando todavía en la ley de Moisés. Y hay algunas iglesias cristianas por ahí del 10º día, algo así, no recuerdo cuáles, para no mencionar su nombre. Esas iglesias todavía creen y practican esto. Lo que es son vegetarianos y practican lo que dice la Biblia en Levítico 11. O sea, todavía creen que hay animales inmundos que no pueden comer. Pero la palabra de Dios dice que usted lo puede hacer. Y sin embargo dice que son doctrina de demonio. Qué feo, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a Hechos para que usted entienda por qué para los judíos, Hechos capítulo 10,
Para los judíos esos animales eran inmundos. Imagínense la actitud de Pedro, un judío de judíos, obviamente ya convertido a Cristo. Versículo 12, dice que tuvo un sueño en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Obviamente está hablando de animales inmundos. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Imagínense Pedro, el trauma tan grande, que nuestro Señor Jesucristo le diga por viva voz, el Espíritu Santo, que le diga: oye, mata y come de esos animalitos. Cuando para los judíos era imposible que comieran esos, porque para ellos era inmundo todo. Inclusive Dios les dio un ejemplo muy importante, fíjense. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se dan cuenta? Jamás había, Pedro como judío, jamás había comido algo de lo que decía Levítico 11, que no comieran. Luego dice, ver 15, volvió la voz a él la segunda vez. Fíjense lo que le dijo esa voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Inclusive lo que Dios limpió, imagínense, ¿qué significa? Que Dios ya dijo: bueno, puedes comer de todos los animalitos, pero Dios le quería dar a conocer algo importante a Pedro. Lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. Es decir, Dios no hace diferencia. ¿Se dan cuenta? No hace diferencia. Dios limpia, pero no hace diferencia. ¿Quién hizo diferencia aquí? El apóstol Pedro, ¿verdad? Fue el que hizo diferencia. Y luego fíjense lo que le quiso dar a entender. 16. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, los que había enviado Cornelio para que fuese Pedro allá, ya estaban ahí. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense lo que le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Imagínense escuchar la voz del Espíritu Santo que te diga: aquí abajo te buscan 3 personas. Qué tremendo, ¿verdad? Esa era la comunión que tenían con el Espíritu Santo estos hombres. Levántate pues, fíjense lo que le dijo el Espíritu Santo, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense la visión que le estaba dando el Espíritu Santo a Pedro. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras, tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjense, un hombre romano adorando a Pedro. Se da cuenta que Pedro lo corrigió y le dijo: yo también soy hombre, ¿por qué me adoras? ¿Por qué la humanidad ha adorado a seres humanos como Buda, Mahoma y todos esos dioses? No sabemos. Muy bien. Entonces fíjese bien lo que dice: levántate, porque yo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí venía ya la clave de lo que el Espíritu Santo le había dado en la visión. Si sabían ustedes que para un judío, imagínense de repente, ¿no? Usted va allá a Israel, ¿no? Y dice: voy a conocer dónde nació Jesús, y de repente entra a una sinagoga judía. ¿Sabían que para un judío no se puede juntar con usted? Para ellos es una inmundicia juntarse con usted. Imagínense, en la época del apóstol Pedro estaban peor que ahorita. Para ellos jamás se iban a juntar con un gentil, así le llamaban, menos con un romano, o sea, incluyen los gentiles, no, griego, jamás se juntaban los judíos, porque para ellos era una contaminación juntarse con el resto de la humanidad. Ahora fíjense, por eso le dice Pedro estas palabras. 28.
Hechos 10:28. Y le dijo, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío, fíjense, juntarse o acercarse a un extranjero. Abominable, fíjense. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, fíjense. A ningún ser humano, fíjense lo que le mostró. Qué impactante, qué impresionante está eso. El Espíritu Santo le mostró a Pedro, al religioso de Pedro, porque era un religioso en esa época, le mostró, porque para Pedro era una inmundicia juntarse con otra persona que no fuera judío. Y el Espíritu Santo, fíjense lo que le mostró. Le ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Pues sí, ¿cómo no? Pues le dijo Dios, ¿verdad? Vine sin replicar, dice. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjese qué impresionante está. Dios le dio a conocer a Pedro que Dios no hace acepción de personas, que Él tanto ama a los judíos como ama a los mexicanos, como ama a los franceses, como ama a los griegos, como ama a los estadounidenses, como ama a los venezolanos, como ama a los chilenos. ¿Me explico? Es lo que le estaba dando a entender el Espíritu Santo con esa visión, porque para los judíos pues era una, según ellos, una gran categoría, porque era el pueblo de Israel, de Dios elegido, porque por eso para ellos era imposible que se juntaran con un griego, con un romano. Para ellos era una inmundicia el resto de la humanidad, y ellos eran los santos. ¿Cómo la ve? Y el Espíritu Santo le mostró que no hay ninguno inmundo. Imagínense, no hay nadie en la humanidad inmundo para Dios. Para Dios no hay. Él no hace acepción de personas. Él tanto ama a los de un país, a los israelitas, como nos ama a los mexicanos. ¿Sí sabían eso? Qué impresionante es eso, ¿no? O sea, entender eso de parte de Dios. Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 10, versículo 12. Dios no hace diferencia. Él no cree que bendijo más al país de Estados Unidos, ni a la Unión Europea. Al contrario, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿por qué cree que están más avanzados económicamente? ¿Por qué cree que no son países subdesarrollados, son países realmente con un buen nivel de desarrollo? ¿Por qué razón? Porque el Evangelio que estamos predicándole a usted el día de hoy siempre ha estado vigente en Europa, y en Estados Unidos son de los primeros países donde llegó en América. Por eso, como tienen más tiempo en el Evangelio ellos, obviamente es un país más próspero, ¿sí sabía? Pero conforme los mexicanos vayamos creyendo a ese Dios de la Biblia, nuestro país va a ir saliendo precisamente de la ignorancia espiritual, pero va a ir saliendo también en otros niveles espirituales de pobreza. Por eso la diferencia la podemos hacer nosotros, los creyentes. La diferencia la puede hacer usted. Ok, ¿en qué nos quedamos? Romanos capítulo 10, versículo 12. Nuevamente el apóstol Pablo dijo, o el Espíritu de Dios provoca del apóstol Pablo, porque no hay diferencia, fíjense, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Se da cuenta? No hay diferencia ya entre mexicanos y judíos. No cree que el pueblo de Israel es el elegido de Dios. No, ya no hay diferencia entre mexicanos y judíos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fíjense. Pues el mismo que es Señor de todos, porque Jesucristo es Señor de todos. Pero también dice que es rico. ¿Para quién? Para con todos los que le invocan. Fíjense, ya nos está poniendo otra vez otro tips nos está dando el Espíritu de Dios. Sí, es rico. Y dice, ¿por qué no es rico para toda la humanidad, Dios? ¿Por qué no es rico también para los africanos, los negritos que se están muriendo de hambre? Los de la India. ¿Por qué no es rico para con ellos? Cuando Dios, por medio de Jesús, les dio todas las cosas también a ellos. ¿Por qué razón? Porque hay requisitos en la Biblia que no dependen de Dios, sino dependen de los seres humanos. Dios los amó a los indios, a los indígenas allá del país India, para que me entienda. Y los de África los ama igual que a los mexicanos, igual que a los estadounidenses, igual que a los europeos. Pero ¿por qué en África se están muriendo de hambre? Porque Dios es rico para los que le invocan. Dios los ama a ellos igual que a nosotros, pero hay requisitos donde no dependen de Dios, dependen de los que le invocan a Dios. Allá no creen en Dios, creen en Hare Krishna, es el Dios de ellos.
allá en la India, que creo que es una serpiente, simboliza una serpiente. Ese es su Dios. ¿Por qué, si Dios los ama tanto a ellos como a los estadounidenses o a los europeos o a los mexicanos, si Dios los ama tanto, ¿por qué se están muriendo de hambre? Porque ellos tienen un Dios diferente, porque ellos no invocan a Jesús, porque no creen en Jesucristo, el Dios de la Biblia. Por esa razón, Dios no opera, porque ya no depende de Dios bendecirlos a ellos, porque Dios ya los bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No depende de Dios el bendecirlos a ellos, depende de los seres humanos que le crean a Dios para recibir lo que Dios ya les dio. ¿Estamos de acuerdo? Para recibir lo que Dios ya les dio. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 3. O sea que ya no es culpa de Dios el que haya pobreza, el que haya hambre en ciertos países. Ya no es culpa de Dios porque ellos no le creen al Dios de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjense que dice que nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo? En Cristo. Y está hablando en pasado, ¿se da cuenta? Ya nos bendijo Él. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios ya nos bendijo, no nos va a bendecir más, Él ya nos bendijo. El hecho que nosotros estemos bendecidos representa que Cristo ya lo hizo todo. ¿Por qué no lo tengo manifestado? Porque necesito invocar, necesito tener fe para invocar a Jesús. Por eso dice que es rico para quienes, para los que le invocan, para los que hablan, los que proclaman su nombre. Siempre es rico para con ellos. Si usted es de los que ya creen en Jesús, qué bueno. Invoque su nombre, invoque la palabra y se va a manifestar en este mundo material lo que Él ya le dio en el pasado, en el mundo espiritual. Es la serie que estamos viendo los miércoles. Así es que bájela al internet, escúchela. Si usted quiere que le funcione aquí en las cosas, en el mundo natural, escuche esa serie que se llama Principios de la Fe. Ahí viene cómo opera la fe, qué necesita hacer usted para que se manifieste un trabajo, por ejemplo, qué necesita hacer usted para que lleguen milagros financieros, qué necesita hacer usted para que le empiece a funcionar en esta tierra lo que Dios ya le dio en su palabra. Principios de Fe se llama. Empieza a escucharla y viene ya en el internet, en audio y en video, creo. Así es que escúchela, le va a servir mucho esa serie. Dios no hace excepción de personas. Es rico, sí es rico, pero para que solamente los que le invocan, a pesar de que los ama a todos por igual, pero se manifiesta a través de los creyentes. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense, muy importante. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? Si decimos, es que no me ha funcionado, pues no me ha funcionado en el área de la prosperidad, o no me ha funcionado en el área de la sanidad, o no me ha funcionado esto, no me está funcionando aquello o lo otro. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Agradar a Dios es lo mismo que viene aquí. Fíjese, aquí nos da la explicación qué significa agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, fíjese, ¿qué dice la palabra? Es necesario. O sea, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios es real. Que no digan, a lo mejor Dios está en el cielo, será real, es una fábula, a lo mejor no existe Dios, o no sé. No puede usted pensar en eso. Usted crea que Dios, hay Dios, que Dios es real, que Dios es siempre ha sido. Él no existe, Él siempre es, Él es. Él no es creado, Dios es creador. Usted debe estar plenamente convencido. Es necesario que usted entienda que hay Dios. Primer requisito para que le agrade. Segundo, que hay Dios. Pero también, ¿qué debe usted entender para agradarle? Que Él es galardonador. ¿Sabe lo que representa galardonador? Que Él es recompensador. ¿Que Él es recompensador de quién? De los que le buscan, ¿se da cuenta? De esa manera usted le agrada a Dios.
Cuando crea que hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y segundo, crea usted que Dios siempre tiene una recompensa para usted. Siempre tiene un milagro para usted. Siempre tiene una salida para usted. ¿Sí sabía eso? Que Dios siempre tiene una salida para usted. Siempre la tiene Dios. Él es recompensador. Pero ¿de quiénes? ¿A quiénes recompensa? Los que le buscan. ¿Se da cuenta? Dice, pero ¿por qué no recompensa a aquellos niños de la India que están puro huesito? Se le ven las costillas porque no han comido durante días. ¿Por qué Dios no los recompensa a ellos? Porque ellos no le buscan al Dios de la Biblia, buscan otros dioses. Ellos tienen, hasta los animalitos los tienen como Dios. A las vacas no se la comen porque son dioses para ellos. Imagínense, están muriendo de hambre y no se comen las vacas, porque son las santas vacas. Entonces fíjese bien, Dios es recompensador. Dios siempre nos da una salida. Dios siempre, cuando estamos en las circunstancias difíciles, Dios pone los medios. Dios pone siempre las circunstancias favorables a los hijos de Él. Pero solamente, fíjense, es a los que le buscan. Y la palabra a los que le buscan, cuando tenga oportunidad lo verifica. Los que le buscan significa aquellos que le conocen o aquellos que le adoran o le investigan. Aquellos que le adoran, fíjense, tome mucho en cuenta esto. Dios es recompensador, Dios da recompensas, pero aquellos que le buscan, y los que le buscan en el griego significa los que le adoran. Primer requisito. Y segundo, los que le investigan. Si usted está en este lugar es porque le interesa conocer de Dios, porque usted está investigando acerca de Dios por medio de la enseñanza que le estamos dando. Eso significa que usted cumple el requisito para ser alguien merecedor de una recompensa de Dios y alguien que le agrade a Dios. Agradarle a Dios significa que Dios comienza a operar con su poder milagroso y comienza a obrar para beneficio de sus hijos, para beneficio de los creyentes. Eso significa que a usted le agrada, es decir, Él se manifiesta. ¿Me explico? Por eso dice, sin fe es imposible. ¿Qué significa fe? Fe significa, si gusta anotarle, es la palabra griega pistis, que significa confianza. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe significa confianza, que usted tenga confianza en Dios. ¿Confianza de qué? De que Él lo va a sacar de la situación difícil en que esté. Pero también debe tener convicción. Debe tener una constancia, eso significa también la fe, una constancia que lo que usted diga le será hecho. Eso significa fe. Usted esté plenamente convencido de que Dios va a operar con su poder milagroso para el beneficio de usted. Siempre le va a dar una salida. Eso significa. Si fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, y que es galardonador, recompensador de los que le adoran y le investigan, de los que le buscan. Entonces Dios se da cuenta que no recompensa a todos, no porque Él no quiera, no porque no los ame. Sí los ama Dios, a toda la humanidad ama. ¿Sí me explico? A toda la humanidad ama a Dios, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se manifiesta en gran parte de la humanidad? ¿Por qué se mueren en los hospitales a corta edad? ¿Por qué no se manifiesta Dios en aquella persona que murió a los 30 años de cáncer? ¿Por qué no se manifestó Dios? Porque Dios ya lo sanó por la llaga de Jesús, pero esa persona no le creyó a Dios, no ejerció fe. ¿Me explico? Entonces Dios es fiel siempre a su palabra, pero si alguien no conoce la palabra, pues no se va a manifestar Dios. ¿Me explico? Es importante entender que Dios en su soberanía decidió amarnos, que Él vino y murió y hizo todo por nosotros. Sin embargo, a pesar de que Él nos ama, nosotros mismos le atamos sus manos para no operar. ¿Por qué razón? Porque Él opera y su poder se manifiesta a través de la fe. Es decir, que usted le crea a Dios. ¿Me explico? Que usted le adore, que usted le investigue, que tenga esa ansiedad por conocer más de Él. Usted crece en fe, le conoce y usted sabe que ese Dios de la Biblia nunca le va a fallar. Nunca le va a fallar. Dios jamás falla. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Que Dios recompensa a los que le buscan, a los que le adoran y le investigan. Dios no va a recompensar a los indios que están adorando a un Dios ajeno, a un Dios llamado Hare Krishna, no los va a recompensar.
a pesar de que los ama igual que ustedes. ¿Sí saben que los ama igual a ellos que a nosotros? Igual. Pero Él no se manifiesta porque ya no depende de Dios el manifestarse. Depende de cada creyente, depende de la humanidad que le crea a Dios el manifestarse. Ya no depende de Dios. Por eso muchos creen, bueno, Dios, ¿por qué tienes niños allá que se están muriendo de hambre? ¿Por qué Dios permitiste aquel accidente? ¿Por qué Dios enviaste, según tú, unas plagas, una enfermedad incurable a aquel lugar? ¿Por qué murieron tantos de la peste en aquella época? ¿Por qué murió tanta gente? ¿Por qué acaso no tienen alguien que comer? ¿Acaso es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Que la humanidad no le crea a Dios, ¿me explico? Por eso cuando usted le cree a Dios, Él empieza a operar. A pesar de que ama igual a los que no le creen como a los que creen, pero Él se manifiesta con los que creen, ¿me explico? No porque los ame más a los que creen, sino porque los que creen ejercieron fe y conocieron su palabra. Y operaron en los principios de fe para que se vieran los milagros. Entonces ya no depende de Dios, Él que se manifieste su poder. Depende de los seres humanos que le crean a Dios, y cuando hay creyentes, ahí se manifiesta. Génesis capítulo 4, ya vamos a terminar, ya mero. Génesis capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver el caso de Caín y Abel, para ya terminar con este tiempo. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué dice que Abel fue? ¿Qué? Pastor de ovejas. Y Caín, labrador de la tierra, es decir, un agricultor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Muchos han creído que Dios amó más a Abel que a Caín, por el tipo de ofrenda que llevó. Es que creen que porque llevó un corderito que simbolizaba a Jesús, y que ese corderito le agradó más a Dios que un fruto de la tierra. Pero ahorita lo vamos a ver que Dios no es así. Dice, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Puede decir conmigo una ofrenda? Una ofrenda, ok. Luego el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos. Repítalo conmigo, por favor. De los primogénitos de sus ovejas. Y luego dice, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y muchos se dicen, mira, ya ves, Dios amó más a Abel porque era un pastor de ovejas, porque no era un agricultor. Entonces ellos están creyendo que Dios sí hace acepción de personas, porque ama más el que cuida ovejas que el que es labrador del campo. Pero Dios no es así. Aquí mismo la misma historia nos dice que Caín trajo ¿cuánto? Una ofrenda. ¿Se da cuenta? Una. ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Que ellos actuaron de una manera diferente. Caín dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda, nuevamente, una ofrenda. Abel, ¿qué dice? Trajo de los primogénitos de sus ovejas. De los, ¿qué significa? Trajo variedad, trajo más. Me explico, no trajo una sola, trajo más. Pero no nada más trajo más, sino trajo de lo primero. ¿Se da cuenta? De lo primero. Y Caín no especifica que trajo de lo primero, solamente trajo una ofrenda. A lo mejor fue de lo último, no dice la Biblia. Pero Abel, que trajo de los primogénitos, ¿qué significa? De la primera producción de las ovejas que salieron. De lo más gordo, dice la Biblia, fíjense. De lo más gordo, ¿qué significa? De lo mejor. ¿Se da cuenta la actitud de Abel y la actitud de Caín? Caín no trajo de lo primero ni trajo de lo mejor de su producto del campo. Y Abel sí trajo de los primogénitos, o sea, de los primeros ovejas, pero no nada más de los primeros, sino de lo mejor, de lo más gordo, lo más selecto. ¿Se da cuenta la ofrenda que ofreció Abel? Y luego dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora usted se preguntará, ¿por qué lo vio con agrado? Porque era de lo primero y era de lo mejor, de lo más selecto que tenía Abel. Por eso Dios miró con agrado ¿qué? A Abel. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta por qué Abel. Ahí nos confirma aún más
que Dios no hace acepción de personas y que Dios solamente se manifiesta donde hay fe. Hebreos capítulo 11, no es que Dios haya amado más a Abel que a Caín, no. Dios amó y se manifestó a través de la fe de Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Fíjense aquí, en Hebreos 11, es un capítulo de los hombres de la fe, los que le creyeron a Dios. Por eso dice, por la fe Abel ofreció, fíjense. ¿Por qué ofreció Abel ese corderito? Por la fe. ¿Se da cuenta? Por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sabe lo que significa más excelente? Que era lo mejor que tenía él. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque se habla de Abel como un hombre de fe. Dios dijo y dio testimonio, Abel realmente es un hijo que sí me cree, porque a raíz de que él llevó de lo primero, de lo mejor, de lo selecto, de lo más gordo, él en ese momento, con esa obra, él manifestó ser un hombre que me cree. Eso es lo que Dios dijo, y Dios da testimonio de Abel, fíjense. Por la fe Abel ofreció más excelente. Excelente, ¿qué significa? De lo mejor, de lo primero. Así es que cuando usted ofrende también en este lugar, hágalo con esa actitud y esa convicción. Cuando usted ofrende, hágalo ¿de qué? ¿De qué lo tiene que hacer para dar testimonio, o que Dios dé testimonio en su ofrenda? De lo más selecto, de lo mejor, de lo más excelente, de lo primero. Muchos dicen, bueno, recibí 100 pesos en este día y me voy a ir al súper. Ya que compran el súper, luego me voy a ir por ahí a tomarme un café, y ya por último lo que me sobre se lo voy a dar a Dios. ¿Usted cree que Dios va a operar y va a dar testimonio de su ofrenda? Aunque sea una ofrenda grande, pero fue de lo que sobró. Sin embargo, Abel, vean la actitud, llevó de lo primero, de lo más selecto, de lo mejor, eran las mejores ovejas, la mejor producción, y era lo primero. Cuando usted hágalo de esa manera. Si no lo ha hecho, comience a actuar en esos principios. Cuando usted reciba una parte de ofrenda, y diga, esta ofrenda yo la parto para mi Dios, porque Él es el primer lugar en mi vida. Y créalo, por ese Dios que tenemos, créalo, que se va a manifestar su poder en milagros financieros. Pero sea de lo primero y de lo mejor. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. No es que Dios haya amado más a Abel porque eran ovejitas las que dio, sino fue la actitud de Abel, la fe de Abel, la que movió el corazón de Dios. ¿Se da cuenta? Fue la actitud, la fe, la que movió el corazón de Dios. Entonces, por la fe realmente movemos el corazón de Dios. Por la fe movemos el poder de Dios. Pero ya no depende de Dios el que en África hayan niños con hambre. No depende de Dios, porque Dios ya los bendijo con toda bendición espiritual, ¿me explico? Pero ¿de quién depende que Dios se manifieste? Depende de ellos, de los africanos, que le crean a Dios. Por ahí hay un predicador que se llama Bonji, es sudafricano. Cuando él va a las campañas al África, regularmente se llenan, da cuenta, como unos 5 estadios Jalisco, para que usted me entienda, en las campañas de ese hombre, y reciben milagros impresionantes. En África está el evangelio pegando muy fuerte. Usted, cuando tenga oportunidad, verifíquelo en YouTube, póngale Bonji, o un predicador africano, póngale predicador africano Bonji, y ahí se va a encontrar que hay miles y miles en sus campañas. Es decir, hay mucho africano que ya le está creyendo a Dios. Pero depende de creerle a Dios para salir adelante. No depende de Dios el que se manifiesta en un lugar, depende de los seres humanos que le crean. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios ama igual a africanos, europeos, como que los que vivimos aquí en Latinoamérica. Nos ama igual. Lo que pasa es que Dios se manifiesta en ciertos lugares donde le creen más a su palabra. Entonces Dios no hace excepción de personas. Él es un Dios fiel. Él es un Dios que nunca falla. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 12. Entonces Dios no es que haya amado más a los judíos,
No es que ame más a los judíos, sino ama igual a los mexicanos que a los judíos. ¿Ya le quedó claro eso? San Juan capítulo 1, versículo 9, dice así al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hablando de Jesús, venía a este mundo, fíjense, Jesús venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, él es Dios. Pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego han pensado que Jesús vino a los suyos, hablando del pueblo de Israel. Pero fíjese bien lo que dice, vino a lo suyo, es decir, a su asunto, no vino a los suyos. Como diciendo que Dios eligió más a Israel para venir allá. No. Dios está hablando que vino a un asunto a salvar a la humanidad. ¿Se da cuenta? No está diciendo que vino a los israelitas, ni que a los judíos, y que porque Dios los ama más, no. Dios vino a lo suyo, a su asunto, que es pagar el precio por toda la humanidad, sacrificarse por nosotros. Sin embargo, dice, cuando habla de lo suyo, no está hablando de lo suyo, sino a lo suyo, a su asunto. Al negocio que él venía, pues que era morir por nosotros. Dice, a lo suyo vino, pero ahora sí dice, a los suyos, hablando del pueblo de Israel, de la nación donde él venía, donde él era originario, para que me entienda. Y los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo de Israel negó a Jesús como el Mesías enviado de Dios. Versículo 12, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta quiénes son los hijos de Dios? A los que reciben ¿qué? A ese Mesías, a los que reciben ese Cordero, a los que reciben a Jesucristo. A ellos les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero Dios no vino al pueblo de Israel, Dios vino a pagar el precio por la humanidad, a sacrificarse por toda la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense, el requisito, para todo aquel que en él cree. Es decir, el creer no depende de Dios, sino el creer depende de los seres humanos. Para que en él cree, dice, no se pierda. ¿Por qué no se pierde la humanidad? Porque creen en Jesús, y la humanidad que se pierde es porque no creen en ese enviado de Dios. Por lo tanto, el que se salve la humanidad no depende de Dios. Él ya hizo el sacrificio perfecto. El creer y el irse al cielo depende de los seres humanos que escuchen la palabra y reciban el evangelio de la salvación, que es Jesucristo entre vosotros. Depende de los seres humanos, no depende de Dios. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Listo, Gálatas capítulo 3. Y ya vamos a terminar. Ya merito. Gálatas capítulo 3. Versículo 26. ¿Listos? Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente nos hace la aclaración. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque tienen la fe puesta en Cristo Jesús. Y luego dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y luego dice el 28, por último, ya no hay judío ni griego. Otra vez se dan cuenta, ya no hay israelitas, ya no hay griegos, ya no hay israelitas, ya no hay estadounidenses, ya no hay israelitas, ya no hay franceses, ya no hay israelitas, ya no hay alemanes, ya no hay esclavos, pero tampoco hay libres, ya no hay varón ni hay mujer. ¿Se da cuenta? Porque todos, fíjense, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ha dado esa gran bendición de que ya no hay diferencia en Él. No creo que Dios ha amado más a los gringos que a los mexicanos, o a los israelitas que a los gringos, o a los israelitas los ha amado más porque son el pueblo de Israel. No, Dios los ha hecho uno en Cristo Jesús. Si un israelita, un judío viene y cree en Jesucristo, tiene la misma posición que un mexicano. ¿Sí sabía? La misma posición que un europeo. Si un judío viene a Cristo y le cree a Jesucristo y lo recibe como su Señor,
tiene la misma posición delante de Dios que cualquier persona en toda la tierra. Ya no hay diferencias, Dios no hace esas diferencias de razas, Dios no hace diferencia de credos, Dios no hace diferencia de posición, de estatus social, de estatus económico. Dios no hace diferencias. Todos sois uno en Cristo Jesús. Lo único que anhela Dios es que el ser humano ejerza fe para que entre al reino de Dios y sea salvo y reciba toda la herencia que incluye la prosperidad financiera, que incluye la sanidad, incluye otras grandes cosas, el señorío en la tierra, etcétera. Que vivamos como reyes en esta tierra ya no depende de Dios, depende de los seres humanos que realmente le crean a Dios. ¿Se da cuenta que Dios no hace excepción de personas? Dios ama a los israelitas como ama a usted como mexicano. Es más, Dios ha amado a todo el mundo, pero el mexicano que le cree a Dios puede tener más beneficios que un israelita que no le ha creído a Dios. ¿Por qué? Porque si usted como mexicano le cree a su palabra, usted ejerce fe y Dios se manifiesta más con usted que con un israelita que no cree en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos creen nada más en Yahvé. Ellos no creen en Jesucristo, en Yeshua. Ellos no creen en el medio que envió Dios, ellos solamente creen en Yahvé. ¿Y por qué se manifiesta Dios? Porque Dios a través de su Hijo Jesús se manifiesta aquí en la tierra. Y aquel que cree en el Hijo también puede creer en el Padre, así dice el apóstol Juan. Así es que vamos a concluir ya con esto. Por último, bueno, sí la vamos a dejar. ¿Le quedó claro que usted es tan importante para Dios? Usted es una persona tan importante para Dios como lo puede ser un israelita. Y Dios se va a manifestar a través de la fe de usted, se va a manifestar en su vida. A través de la fe usted va a sanar. A través de la fe Dios se va a manifestar para salvarlo también, cuando usted ejecute esa obra, ese acto de fe que es recibir a Jesucristo como su Señor. A través de la fe Dios se va a manifestar usted en la prosperidad financiera también. Y en todas las áreas de su vida Dios se va a manifestar, porque Dios ha amado al mundo, pero Dios se manifiesta a través de la fe de los creyentes. Dios no hace excepción de personas, como dice Romanos capítulo 2 versículo 11. Dios no hace excepción de personas, ni tampoco, fíjese, hace acepción de fe, porque originalmente yo creía que también hacía acepción de fe. No, Dios se manifiesta a través de la fe, que es una manera diferente de decirlo. Dios jamás va a hacer acepción de personas, jamás va a amar más a unos que a otros, jamás lo va a hacer, pero Dios sí va a ver en los seres humanos, va a ver la fe de cada oyente. Así es que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Hay que darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel en todo este año que transcurrió. Créalo que Él siempre estuvo con usted. Él nunca nos dejó. En este año que transcurrió pudimos ver su gloria en milagros de sanidad. A lo mejor estuvimos enfermos en un tiempo y Él nos rescató de ahí. A lo mejor estuvimos con situaciones complicadas. Así es que cierre sus ojos ahí donde está. Si tiene oportunidad de levantar sus manos y decirle gracias a Dios. Gracias te damos, oh Dios maravilloso y bueno. Gracias, mi Padre, porque has sido fiel. Gracias por este año que acaba de terminar, que ya está a punto de culminar. Te doy gracias porque en cada momento siempre estuviste con nosotros. En las circunstancias adversas, en las circunstancias difíciles, cuando parecía que ya no había salida, tú ahí estuviste, mi Dios, tú ahí estuviste para rescatarnos. En los momentos más complicados, en los momentos de enfermedad, tú ahí estuviste, Señor, para levantarnos. Tú ahí estuviste para darnos vida. Tú ahí estuviste, Señor, en cada situación, en cada problema familiar. Tú ahí estuviste siempre fiel a tu palabra. Y yo pude ver tu mano poderosa manifestándose en mi vida, Señor. Te doy gracias porque me diste el alimento, Señor, el alimento físico y el alimento espiritual. Yo te doy gracias porque tú nos diste también milagros financieros para seguir adelante, Señor. Yo te doy gracias porque siempre nos has librado de la potestad de las tinieblas. Te doy gracias, Señor, porque nos has librado de los accidentes.
de la muerte, nos has librado de todas las cosas. Gracias por tu sacrificio perfecto y completo. Yo te doy gracias, Dios soberano, porque tú no has hecho acepción de personas. Tú has amado igual a los judíos, al Israel, como has amado al Israel espiritual, que somos los que hemos creído en ti, Señor. Tú nos has amado con la misma dimensidad, con el mismo amor eterno. Gracias te doy, Señor, por haber venido y haber muerto por nosotros, por haber dado tu vida en propiciación por nuestros pecados. Yo te doy gracias por cada momento de vida, por el aire que respiro. Y yo declaro este año que entra, un año de éxito, un año de victoria, un año de tu gloria manifestada en nuestras vidas. Yo declaro este año que entra, un año de tu poder, en el nombre de Jesús. Yo declaro que veremos milagros en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gracias por la fidelidad a tu palabra. Yo te doy gracias porque nunca me has fallado. Yo te doy gracias, Señor, por eso que nos has dado cada día, por esa provisión diaria. Gracias, Señor, porque despertamos cada mañana creyendo que tú eres el que estás ahí con nosotros, creyendo que tú eres el que nos ha dado vida abundante. En el nombre de Jesús, toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria sean para ti, mi Dios soberano, glorioso y maravilloso. Gracias. Si alguno viene con un problema de enfermedad, podemos orar por usted. Si todos están perfectamente sanos o alguien viene con alguna necesidad física, el poder del Espíritu Santo siempre ha estado presente y estará presente en su vida. Él está ahí para bendecirlo. Él siempre estará en cada circunstancia. Y yo creo y declaro que este tiempo, en esas fechas, son unas fechas especiales para vivir un tiempo especial con nuestras familias. Cuando tenga oportunidad, comparta a Jesucristo con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Que sea Cristo Jesús el que opere a través de la vida de nosotros. ¿Hay algún enfermo o todos están sanos? ¿Todos están sanos? Muy bien. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él... Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué les parece? Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nunca nos has fallado. Gracias por este año maravilloso y bueno. Te doy gracias. Tú mereces ese honor, Señor. Fíjese bien.